Carcharodontosaurus, latín lagarto con dientes de tiburón, es un género de dinosaurios terópodos carcharodontosáuridos que vivieron a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente entre 100 a 94 millones de años, entre el Albianense y Cenomaniense, llegando unos pocos miles de años hasta inicios del Turoniense, en lo que hoy es África. Es uno de los mayores dinosaurios predadores que se conocen, y compartió el mismo territorio y la misma época con Spinosaurus, otro dinosaurio carnívoro de gran tamaño. En la actualidad se estima que los especímenes descubiertos hasta la fecha pertenecen a dos especies distintas, C. saaricus y C. higidensis. Carcharodontosaurus fue un gran terópodo carnívoro, cuyo tamaño rivaliza con otros terópodos de grandes dimensiones, como por ejemplo Tyrannosaurus, Giganotosaurus o Spinosaurus. Las diferentes estimaciones de longitud y peso de la especie C. saaricus oscilan entre 12 a 12.5 metros de longitud y entre las 6 toneladas de peso. Tenía uno de los mayores cráneos de los observados hasta ahora en animales terrestres, de aproximadamente 1,60 metros de largo, y se piensa que el cráneo de C. higidensis sería aproximadamente del mismo tamaño, empatando con su pariente suramericano Giganotosaurus, de cuyo holotipo se llegó a estimar en un principio una longitud de cráneo de hasta 1,80 metros de largo, pero actualmente esta longitud ha sido revisada y se piensa que el cráneo del holotipo de Giganotosaurus probablemente midiera entre 1,56 y 1,6 metros. Gregory S. Paul estima que C. higidensis medía 10 metros de largo y pesaba 4 toneladas. Carcharodontosaurus tenía mandíbulas llenas de aserrados dientes parecidos a los de los tiburones, de ahí su nombre, lagarto con dientes de tiburón, que tenían la función de desgarrar carne, por lo que sus presas morían desangradas. Además, sus patas delanteras tenían garras afiladas como garfios de carnicero para sostener a sus víctimas mientras las destrozaba con sus mandíbulas. Comparación de los terópodos más grandes, C. saaricus en naranja. Los carcharodontosaurios tenían una visión bidimensional, como todo buen cazador. Tenían como todo carnosauria unas largas y musculosas patas traseras, y rastros fosilizados indican que podían correr hasta 8,5 metros por segundo, aunque ahora dicha estimación es objeto de controversia. Con sus 4 toneladas, caerse en plena carrera tal vez hubiese sido mortal para ellos, ya que sus patas delanteras probablemente eran demasiado pequeñas y faltas de fuerza muscular para detener la caída. A pesar del tamaño del animal, la fuerza mandibular de Carcharodontosaurus no era muy alta, siendo superada fácilmente por Tyrannosaurus rex y ligeramente por Giganotosaurus, pero similar o mayor a la de Spinosaurus. Un estudio realizado por Donald Henderson, conservador de dinosaurios en el Museo Tyrrell, sugiere que Carcharodontosaurus fue capaz de levantar físicamente con sus mandíbulas animales, que pesaban un máximo de 424 kilogramos. Esta estimación está basada en un estudio de la posible fuerza de sus mandíbulas y en el centro de gravedad de su masa corporal. El espécimen SGM-DIN-1, un cráneo de C. saaricus, tiene una herida punzante circular en el nasal y una proyección anormal del hueso en el borde anteorbital. Cerebro y oído interno. En 2001, Hans C. E. Larsson publicó una descripción del oído interno y el endocráneo de C. saaricus. A partir de la porción del cerebro más cercana a la punta del hocico del animal, se encuentra el prosencéfalo, que es seguido por el mesencéfalo. El mesencéfalo está inclinado hacia abajo en un ángulo de 45 grados y hacia la parte posterior del animal. Esto es seguido por el cerebro posterior, que es más o menos paralelo al prosencéfalo y forma un ángulo de aproximadamente 40 grados con el mesencéfalo. En general, el cerebro de C. saaricus habría sido similar al de un dinosaurio relacionado, Allosaurus fragilis. Larsson encontró que la relación entre el cerebro y el volumen total del encéfalo en Carcharodontosaurus era típica de un reptil no aviar. Carcharodontosaurus también tenía un nervio óptico grande. Los 3 canales semicirculares del oído interno de C. saaricus, vistos desde el lado, tenían un contorno subtriangular. Esta configuración subtriangular del oído interno está presente en Allosaurus, lagartos, tortugas, pero no en aves. Los canales semicirculares eran en realidad muy lineales, lo que explica la silueta puntiaguda. En la vida,
el lóbulo flocular del cerebro se habría proyectado en el área rodeada por los canales semicirculares, al igual que en otros terópodos no aviares, aves y pterosaurios. Carcharodontosaurus fue descubierto por los paleontólogos franceses Charles de Perret, 1854-1929, y Justin Savornin, 1876-1970. El descubrimiento tuvo lugar en el norte de África en 1924, en la formación geológica conocida en francés como Intercalaire Continental, del Albiense de Argelia, formación conocida también como formación Kem-Kem, nota mostrando características únicas desde el primer día del descubrimiento. Originalmente, en 1925, de Perret y Savornin atribuyeron a su espécimen el nombre binominal Megalosaurus saharicus, como muchos otros carnosaurios asignados erróneamente al género Megalosaurus. Más tarde fue atribuido por los mismos autores al género Dryptosaurus. En 1931, el paleontólogo alemán Ernst Stromer von Reichenbach describió los restos parciales de un cráneo y partes del esqueleto provenientes de rocas del Cenomaniano de la formación Bahariga de Egipto, excavados originalmente en 1914. Los restos consistían en un cráneo parcial, dientes, vértebras, huesos de una garra y también los huesos clasificados de la cadera y de una pata trasera. Los dientes de este nuevo hallazgo coinciden con los característicos de los descritos por de Perret y Savornin, lo que llevó a Stromer a conservar el nombre de la especie, pero estimando necesario erigir un nuevo género, Carcharodontosaurus saharicus, por su fuerte parecido con los dientes de los tiburones del género Carcharodon, descritos como no retrocurvados, con simetría bilateral, pero con bordes convexos. El primer fósil de Carcharodontosaurus en haber sido descubierto fue destruido en los bombardeos que los aliados llevaron a cabo sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo cráneo más completo fue encontrado en la formación Kem-Kem de Marruecos durante una expedición dirigida por el paleontólogo Paul Sereno en 1995, no muy lejos de la frontera argelina, cerca de la localidad donde los dientes descritos por de Perret y Savornin en 1925 fueron encontrados. 16. Los dientes encontrados con este nuevo cráneo coincidieron con los descritos por de Perret y Savornin, y Stromer en 1931. El resto del cráneo también coincidió con el descrito por Stromer. Este nuevo espécimen de C. saharicus es el más grande hallado de su especie y género, y solo su cráneo mide 1,6 metros de largo. Se estima que su tamaño fue de entre 12 y 12,8 metros de longitud, y su peso en unas 6,2 toneladas. Hasta ese momento, era solamente conocido por una gran cantidad de dientes encontrados en África. Este nuevo cráneo fue designado como neotipo por Brusate y Sereno en 2007. El mismo Sereno y Stephen Brusate, en 2005, reportaron una segunda especie que fue encontrada en Níger, que difiere en algunos aspectos del maxilar y de la base del cráneo, llamada C. higidensis, en 2007. Gregory S. Paul estima que C. higidensis medía 10 metros de largo y pesaba 4 toneladas. Carcharodontosaurus es un carnosauria avanzado, que se incluye dentro de la familia Carcharodontosauridae, más cercano al Tiranotitán que al Giganotosaurus y Mapusaurus. Este grupo de grandes dinosaurios predadores fue uno de los mayores cazadores del Mesozoico. Dominaron los continentes sureños desde el Albiense, Eocarcharia, al Cenomaniense, Giganotosaurus, para ser reemplazados a finales del Cretácico por los abelisáuridos. El Spinosaurus y el Carcharodontosaurus fueron dos de los dinosaurios depredadores más grandes que vivieron durante el período Cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años. Ambos habitaban en lo que hoy es el norte de África y compartieron un ecosistema, lo que sugiere que pudieron haber tenido algún tipo de interacción o competencia. El Spinosaurus, conocido por su distintiva vela en la espalda y adaptaciones para un estilo de vida semiacuático, era uno de los dinosaurios carnívoros más grandes, con una longitud que se estima entre 15 y 18 metros. Su dieta probablemente incluía peces grandes y otros animales acuáticos, aunque también podría haber cazado o carroñado animales terrestres. El Carcharodontosaurus, por otro lado, era un terópodo terrestre con una longitud que se estima entre 12 y 13 metros.
Era un depredador formidable, con dientes largos y afilados diseñados para desgarrar carne. Su dieta habría consistido principalmente en otros grandes dinosaurios herbívoros. La relación entre estos dos gigantes podría haber sido de competencia directa, aunque probablemente en menor medida de lo que se piensa. Dado que el Spinosaurus estaba adaptado para un estilo de vida más acuático y el Carcharodontosaurus era un depredador terrestre, sus nichos ecológicos eran diferentes, lo que podría haber reducido la competencia por los mismos recursos. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se hayan encontrado y competido ocasionalmente por comida, especialmente en épocas de escasez. En resumen, el Spinosaurus y el Carcharodontosaurus coexistieron en el mismo tiempo y lugar, pero probablemente ocuparon diferentes nichos ecológicos, lo que permitió a ambos gigantes sobrevivir y prosperar sin una competencia directa y constante por los mismos recursos. El Spinosaurus y el Carcharodontosaurus probablemente coexistieron con el Dacosaurus en el mismo periodo y región, aunque sus nichos ecológicos eran bastante distintos, lo que habría reducido la competencia directa entre ellos. El Dacosaurus fue un género de grandes crocodiliformes marinos que vivió durante el Jurásico tardío y el Cretácico temprano. Este reptil marino tenía un cuerpo adaptado para la vida en el agua y era un depredador formidable en su entorno acuático. Su dieta consistía principalmente en peces y otros animales marinos, y su morfología le permitía cazar eficazmente en el medio acuático. El Spinosaurus, conocido por su adaptabilidad a un estilo de vida semiacuático, habría compartido algunos hábitats acuáticos con el Dacosaurus. Sin embargo, dado que el Spinosaurus también cazaba en tierra y en agua dulce, mientras que el Dacosaurus estaba restringido a ambientes marinos, sus interacciones directas habrían sido limitadas. El Carcharodontosaurus, siendo un depredador terrestre, tenía aún menos probabilidades de encontrarse con el Dacosaurus. Su dieta y hábitat estaban centrados en la caza de grandes dinosaurios herbívoros en tierra firme, alejándolo del ámbito principalmente acuático del Dacosaurus. En resumen, aunque el Spinosaurus, el Carcharodontosaurus y el Dacosaurus compartieron la misma región general durante el Cretácico, sus diferentes nichos ecológicos significaban que las interacciones directas entre ellos eran probablemente limitadas. El Spinosaurus y el Dacosaurus podrían haber compartido algunos recursos acuáticos, pero el Carcharodontosaurus, como depredador terrestre, habría tenido un nicho completamente separado. Si el Carcharodontosaurus, un gigantesco depredador del Cretácico, viviera en la actualidad junto con los humanos, habría profundas y diversas implicaciones ecológicas, sociales y económicas. Aquí hay algunos escenarios y consideraciones sobre cómo podría ser este mundo. Impacto ecológico. Competencia con otros depredadores. El Carcharodontosaurus competiría con grandes depredadores modernos, como leones, tigres y cocodrilos. Esto podría provocar un desplazamiento de algunas especies o incluso la extinción de depredadores más pequeños. Disminución de presas. La presencia de un depredador tan grande causaría una presión significativa sobre las poblaciones de herbívoros grandes. Esto podría desestabilizar los ecosistemas locales y alterar las cadenas alimentarias. Alteración de hábitats. Las áreas donde habita el Carcharodontosaurus podrían experimentar cambios significativos en la vegetación y la estructura del hábitat debido a su caza y movimientos. Interacción con humanos. Peligro para las comunidades humanas. Las áreas cercanas a las poblaciones de Carcharodontosaurus serían extremadamente peligrosas para los humanos. Las ciudades y pueblos cercanos tendrían que desarrollar estrategias para proteger a las personas de estos depredadores. Zonas de exclusión. Podrían crearse grandes reservas naturales o zonas de exclusión donde el Carcharodontosaurus pueda vivir sin interferencia humana, similar a cómo se manejan actualmente las reservas de vida silvestre para especies peligrosas. Medidas de seguridad. Las comunidades humanas cercanas podrían implementar barreras físicas, patrullas de vigilancia y sistemas de alerta temprana para prevenir ataques de Carcharodontosaurus. Impacto económico y social. Turismo. La existencia de un depredador tan impresionante atraería turistas de todo el mundo, lo que podría beneficiar económicamente a las regiones cercanas a sus hábitats.
Investigación científica. Los científicos tendrían una oportunidad única para estudiar a uno de los mayores depredadores terrestres de la historia, lo que podría expandir significativamente nuestro conocimiento sobre dinosaurios y ecología. Costos de protección. Proteger a las comunidades humanas y gestionar las poblaciones de Carcharodontosaurus implicaría gastos significativos en seguridad, conservación y gestión de emergencias. Adaptaciones culturales, mitología y cultura popular. La presencia del Carcharodontosaurus influiría en la cultura popular, posiblemente inspirando nuevas mitologías, cuentos y representaciones artísticas. Adaptación de infraestructuras. Las infraestructuras humanas, como edificios y vehículos, podrían adaptarse para resistir ataques de grandes depredadores, incluyendo la fortificación de hogares y la creación de vehículos especializados para safari y rescate. En resumen, si el Carcharodontosaurus viviera en la actualidad, su presencia requeriría un replanteamiento significativo de cómo los humanos gestionan la coexistencia con grandes depredadores. Habría desafíos ecológicos, sociales y económicos considerables, pero también oportunidades únicas para el turismo y la ciencia. La adaptación y la innovación serían clave para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los humanos como del Carcharodontosaurus en este hipotético mundo compartido. Si el Carcharodontosaurus fue el rey del norte de África, entonces su primo sudamericano, el Giganotosaurus, fue el titán de las tierras del sur. Imagina un depredador tan grande que rivalizaba con el mismísimo Tyrannosaurus Rex, con una mordida diseñada no para triturar, sino para desgarrar con una precisión letal. En los vastos territorios de la Patagonia, hace unos 97 millones de años, esta bestia acechaba en las sombras, cazando titanes como los Argentinosaurus, los mayores herbívoros que hayan existido. Hoy nos adentramos en la historia del Giganotosaurus, un verdadero coloso carnívoro que llevó la supremacía de los depredadores a otro nivel. ¿Estás listo para conocer a uno de los asesinos más temibles del Cretácico? Sus facetas anatómicas y morfología, su alimentación y forma de cazar, hábitos y curiosidades. También la anatomía de su gran y particular cráneo, que a su vez era su principal arma de ataque con su poderosa mandíbula. Singularidades como que el que fuera el dinosaurio más grande no lo convertían por ello en el más poderoso en todos los sentidos siempre. Y en general, todo acerca de este gran peligroso carnívoro que habitó la Tierra hace entre 99,6 y 97 millones de años. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de este tipo. Sin más que decir, empecemos. El Giganotosaurus vivió a mediados del período Cretácico, en lo que hoy es Sudamérica. De hecho, en este género extinto, tan solo se ha encontrado esta única especie que le da nombre a este género. Se trata de uno de los mayores terópodos conocidos, y fue uno de los dinosaurios más temibles que existieron. Incluso con su gran tamaño, podía llegar a alcanzar los 50 km/h. Además, el descubrimiento casi completo de un esqueleto de Giganotosaurus ha permitido conocer muchos rasgos de él, como su termorregulación, anatomía, capacidades biomecánicas y formas de moverse. Su anatomía y morfología. El Giganotosaurus fue un dinosaurio terópodo carcharodontosáurido que llegó a medir entre 12 y 13 metros de longitud. En altura, podría haber llegado a alcanzar algo más de 4 metros y su peso oscilaba entre 6 y 7 toneladas. Sus grandes dimensiones tuvieron a la comunidad científica muy interesada y con debates acerca de hasta qué tamaño podrían haber llegado a alcanzar los terópodos. En lo que sí coincidieron todos es que debido a su tamaño, estaba en la parte más alta de la cadena alimenticia, convirtiéndolo en un superdepredador. El fémur, o como dicen algunos, hueso de muslo, medía 1,43 metros, lo que lo posiciona como de los más grandes entre los terópodos y carnívoros en general. Fue un depredador bípedo, dotado con un cuello grueso y poderoso. Sus extremidades superiores eran pequeñas a comparación de su tamaño, similar al tiranosaurio, por ejemplo, acabadas con 3 garras largas y afiladas. Sus patas posteriores,
las que usaba para desplazarse, eran muchísimo más grandes, con las tibias de 112 centímetros, más cortas que los fémures. Este contraste demostraba que a pesar de que sus patas eran un gran soporte, no lo hacían demasiado veloz por su tamaño. No por ello significa que fuera lento, ya que podía alcanzar la nada despreciable velocidad de 50 km/h. Lo que finalmente se deduce es que atacaba a presas lentas y era más bien un depredador en emboscadas. Tenía un gran cráneo, se guiaba con su gran agudo olfato para detectar a sus víctimas y como principal arma para atacar, sus fauces llenas de dientes achatados y largos, preparados para desgarrar profundamente. Sus dientes aserrados podían llegar a medir hasta 15 centímetros de largada, aunque esto parte de la reconstrucción hipotética a partir de los restos que se han encontrado. Su cráneo medía algo más de 1,50 metros, aunque en un inicio se creyó que era de 1,80 metros, teoría que ya se descartó. Esto se debe a que nunca se ha encontrado un resto fósil completo de su cráneo, únicamente se han hallado huesos desarticulados. Las partes del premaxilar, el yugal, suprangular y angular jamás se han encontrado, añadiendo una dificultad adicional en su reconstrucción hipotética. El maxilar albergaba una hilera de dientes de 92 centímetros de longitud en su parte superior. Su proyección ósea debajo de las fosas nasales era parecida a las del Allosaurus y Tyrannosaurus, con un hocico parecido a ellos y arrugado. Y algo característico a diferencia del resto de terópodos es que no contaba con una cresta sagital en la parte superior del cráneo. ¿Cómo era su alimentación? Los Giganotosaurus se alimentaban principalmente de otros animales, entre los que se incluyen dinosaurios, al tratarse de una especie carnívora. No habría tenido problemas en cazar tampoco, debido a su velocidad y gran capacidad de lucha. En 2002 se descubrieron varias características detrás del cráneo, como por ejemplo una inclinación hacia adelante del occipucio y un amplio cóndilo occipital. Estas diferencias anatómicas sugerían una destacada movilidad de lado a lado de la cabeza. Además, la articulación mandibular del Giganotosaurus, al igual que otros carcharodontosaurios, se encontraba en una posición más posterior que el resto de terópodos. Este hecho les hacía aumentar la longitud de los músculos mandibulares, ayudando a un cierre más rápido de sus fauces. Tras que los científicos analizaron estas facetas anatómicas, concluyeron que la potencia de mordedura eran rápidas y enérgicas. Sus dientes largos, curvos y aserrados estaban perfectamente diseñados para desgarrar a sus presas, causando graves y profundas heridas que habrían ido acompañadas de abundantes sangrados. Sin embargo, a pesar de su potencia mandibular, no habría sido tan destacada como por ejemplo la del tiranosaurio. La fuerza en newtons que se calcula la mordedura del Giganotosaurus habría sido entre una tercera parte o la mitad respecto al tiranosaurio. Curiosidades del Giganotosaurus: habitó en el continente Gondwana, continente que quedó dividido y que hoy se conoce como América del Sur, África, Antártida, Madagascar y Australia. Existen algunas discrepancias acerca de su tamaño y peso real. Por ejemplo, algunos paleontólogos creen que podría haber llegado a pesar 14 toneladas. La cabeza del Giganotosaurus no deja de sorprender, por ser muy grande en relación a su tamaño total. En su velocidad existen discrepancias. Aunque se acepta como lo más plausible su velocidad máxima en 50 km/h, algunos la sitúan en los 25 km/h e incluso los 18 km/h. Se cree que su organismo fue homeotermo, es decir, habría conseguido regular y mantener su temperatura corporal sin necesidad de calentarse al sol. Su descubrimiento fue en 1993, a través de Rubén D. Carolini, a través de una tibia de este dinosaurio. Por eso es llamado Giganotosaurus carolini, en honor a su descubridor, un aficionado en buscar fósiles. Sin embargo, no es hasta 1994 donde los paleontólogos Leonardo Salgado y Rodolfo Coria dan a conocer el descubrimiento a través de una sociedad de paleontología sobre vertebrados.
El nombre Giganotosaurus proviene del griego antiguo. La palabra gigas significa cosa gigante y saurus, como ya hemos podido ver en otras ocasiones, significa lagarto. Se ha conseguido rescatar hasta un 70% del esqueleto. A diferencia de otros carcharodontosaurios, las extremidades superiores eran más cortas. Este gran dinosaurio apareció en la película de Jurassic World 3. Nunca convivió con humanos, aunque en las películas lo muestran como a un dinosaurio malo, persiguiendo a Claire, Bryce Dallas, y a Owen, Chris Pratt. La realidad es que esta especie no convivió con ningún humano. Eso sí que fue bueno, pues era considerado como el mayor carnívoro que se haya visto en el mundo, de acuerdo con el paleontólogo Grant. Es un dinosaurio más grande que Tyrannosaurus Rex. Este animal provenía en el territorio actual de América del Norte, y aunque con exactitud no se sabe si fue el más grande. El Giganotosaurus medía 13 metros de largo y 2 metros de alto. Sin embargo, se cree que este fue el penúltimo, pues le ganaba en altura el Spinosaurus, el cual habitó en África hace más o menos 93 millones de años. Tiene una réplica en el Museo Carmen Funes. Parte de su esqueleto fue descubierto y mostrado ante los humanos en el año de 1993. El científico Rodolfo Coria fue uno de los que lo describieron para el mundo de la ciencia. Coria dirigió el Museo Carmen Funes de Plaza Huincul y ejerce como paleontólogo en el Ministerio de las Culturas de Neuquén. Descubrió junto con su colega Luis Chiappe el nido de dinosaurios más grande de todos los tiempos, de acuerdo con el portal Infobae. ¿Qué te pareció esta bestia? Dime tu opinión en los comentarios. Y con esto llegamos al final. Espero que este contenido te sirva de ayuda. No olvides romper el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.